tiempo intentando ver cómo nos ajustamos a esta nueva forma de vivir, que significa que todas las tarifas han aumentado en porcentajes extraordinarios, 400%, 500%, 800%, 1500%, porque había que atender a la fundamentación de esto, estaban desfasadas. Y por ahí, si uno se pone a investigar en profundidad, casi hasta se justifica si hubiera una explicación técnica para esto. Mientras ocurría esto de subir las tarifas en el 400, en el 800, en el 1000%, los salarios permanecían estancados, congelados. Alguien no se dio cuenta que con cada aumento de tarifa se estaba llevando un pedacito del salario. Y con todos los aumentos generalizados que hubo en la Argentina, se llevaron puesto el salario. O sea, la gente que vivía con un sueldo mínimo, común y corriente, perdió la mitad del sueldo, o perdió el 60% del sueldo. La ley prohíbe bajar el salario. Bueno, en la Argentina a los trabajadores, a los empleados, a los obreros le bajaron los salarios en el 20%, en el 30%, en el 40%, en el 50%, en la medida que perdimos capacidad de compra, teniendo congelado el salario y viendo cómo las tarifas aumentaban en el 100, en el 200 o en el 500, en esa misma medida fuimos perdiendo salario. A todos nos bajaron el salario. Para bajarle el salario a un trabajador hay que ser un reverendo puntos suspensivos. Hay que ser insensible, sin puntos suspensivos. No hay que entender, seguramente por falta de conocimiento, por falta de imaginación, por falta de sensibilidad, cómo vive un vecino común y corriente, que se jubiló y está sosteniendo la vida apenas como uno conoce, pudieron en la Argentina los jubilados de todos los tiempos. Si le agregamos esta desmesurada, sanguinaria versión de las tarifas remozadas por el gobierno nacional en estos valores del 400% para arriba, es inimaginable que alguien se pueda hacer cargo. Es inimaginable que un profesional graduado en cualquier universidad nacional o en cualquiera de las universidades prestigiosas del mundo pueda creer que alguien con un salario mínimo promedio, como gana el 60 o el 70% de los argentinos, puede hacerse cargo de esto. ¿Cómo a alguien le puede pasar los desaciertos de los gobiernos anteriores, la corrupción de los gobiernos anteriores, el despojo de los gobiernos anteriores, el robo sistemático de los gobiernos anteriores a un jubilado, a un empleado de sueldo mínimo, al que hace limpieza, al que trabaja de electricista, al que es un empleado administrativo, atiende un mostrador o trabaja con la pala y el pico haciendo zanjas para cobrar por metro lineal? Digo, ¿cómo se les ocurre que la gente se puede hacer cargo de esto y no la justicia? ¿Cómo se les ocurre que todos los millonarios del gobierno pueden creer que el resto de los ciudadanos argentinos somos millonarios como ellos? Claro, no lo pueden entender, porque en realidad no conocen los barrios, no conocen a la gente, no conocen lo que es una frase que tenía mi papá cuando éramos chicos: hoy comemos, mañana no sabemos. No se sabe lo que es esto de juntar ladrillo por ladrillo, ir haciendo la zanja entre toda la familia, como lo hicimos también los hijos de los italianos que llegaron, o de los españoles que llegaron en aquella década del 40, del 50. Todos laburábamos los domingos haciendo la casa, ¿entendés? Y hacíamos un asadito y lo compartíamos, pero teníamos las manos curtidas con 8 años, con 10 años, entrando a la y se podía. Y con mucho esfuerzo uno se fue haciendo la casa. Los hijos de esos italianos no fueron
a la secundaria, pero los hijos de los hijos sí, y fueron a la universidad, y empezamos a ver ese horizonte hacia adelante en los mejores términos, en términos positivos, inclusivos, en términos de igualdad, en términos de prosperidad. Bueno, esa Argentina se murió. La mataron los que elegimos en las urnas. Todos. Entonces, como no queda nada y la justicia todavía no pudo condenar, todavía no pudo entender si fueron bolsones, si se robaron millones, si depositaron en Suiza, si están en cuentas de las Islas Caimán, si la culpa es de Macri, si la culpa es de Cristina, si están todos juntos, aunque no se quieran, para robar o son todos iguales. No lo sabemos, porque la justicia no está, porque la justicia no es justa, porque la justicia trabaja para los partidos políticos, para algún dirigente, porque son cómplices, porque ellos también por ahí robaron y no pueden condenar a nadie, porque son socios por ahí, tienen acciones también, no sabemos nada. Lo único que podemos decir es que la plata no nos alcanza. Alguno nos robó y todavía no sabemos quién. No sabemos si los que roban es porque el Poder Judicial lo permite, si es el Poder Ejecutivo, si es el Poder Legislativo. Lo único que sabemos es que cuando vemos un político, por las dudas, nos agarramos los bolsillos. En realidad ya no queda nada. Se llevaron todo. Bueno, esto es, de alguna manera, lo que está pasando y lo que nos toca pasar en estos días, donde todos los que tenemos poco tenemos que reconstruir las bases económicas de lo que se llevaron los otros, los que están muy bien, los que tienen mucha plata, los que se van en avión a pasar 20 días, 30 a cualquier lugar del mundo, los que tienen cuentas declaradas, los que no las tienen declaradas. Todo este entorno, esto de ver un dirigente político que caminaba y ahora va en auto, pero que caminaba y dejó de caminar y usa un auto mediano, chico, y después termina teniendo varios autos, varias casas, donde los funcionarios ganan lo que ganan, pero sabemos que ganan mucho más. El derrame no llegó. El único derrame que hay son las lágrimas de todos los ciudadanos argentinos que no podemos pagar, que tenemos bronca por la impunidad de ver que alguien llega a la política y deja de ser lo que era para convertirse en millonario, o por lo menos en rico, o por lo menos en el que puede exhibir que le va muy bien mientras al resto nos va, como todos sabemos que nos va. Bueno, entonces, ahora nos venimos a la fábrica. ¿Qué pasa con ARCOP? Ahí llegaron aumentos del 100%, también algunas con más del 100%. ERCEP autorizó el 46% y alguno no se dio cuenta. Yo le quiero decir a la gente del ERCEP que el 46% también es una brutalidad y que es ir impiadosamente contra la gente que ya no puede más. Esto ya es impiadoso, el 46%. Sí, obviamente, se ajustan a la inflación y los sueldos y los salarios y las cartas de despidos y todos los que se quedaron fuera del sistema laboral, a los que están echando y todas las pymes que están fundidas, quebradas, ¿cómo van a aumentar el 46%? Esto es impiadoso. Esto es lo que permitía y autorizaba el ERCEP, impiadosamente el 46%. Pero ARCOP, enemiga, la institución y su gente, enemiga decidida de la gente, del ciudadano, del contribuyente, convertida en verdugo de la gente que depende de este servicio de cloacas, les aumentó más del 100%. O sea, yo quisiera decirle una frase más popular, esto de que no le importó nada lo que diga el ERCEP. Hicieron lo que quisieron, del 46 se fueron al 100 o más, porque y cada uno complete la frase, lo que les pase al resto y cómo junten la plata. Bueno, ¿quién nos defiende? En algunos tiempos, cuando éramos más chicos, el Chapulín Colorado. Hoy estamos todos grandes
ya no lo tenemos al Chapulín Colorado, tenemos que echar mano de aquellos recursos que nos permite la situación. A veces es la bronca, alguna vez fueron las cacerolas, otras veces son las marchas, son los gritos en la puerta de alguna institución. Tenemos a nivel nacional un defensor del pueblo, a nivel provincial, y lo tenemos también a nivel local. Juan José Cavadas es el defensor del vecino y él se está poniendo la camiseta de la institución que representa, diciéndole a ARCOP que fundamente y pidiéndole en nombre de la gente volver a este 46%, y luego será la gente la que demande con movimientos, con bombos, con platos, con cacerolas o con qué, a la gente del ERCET para que del 46 vayamos a lo que nos aumentaron en los últimos tiempos o al nivel del salario que tenemos. ¿Cuánto representa las tarifas en un sueldo? ¿El 20%, el 30%, el 40%? Esta inmoralidad, si la gente que tiene que poner los valores no tiene capacidad para darse cuenta que la gente no puede pagar, bueno, será la gente la que deba reclamar, hacerles escuchar que no entendieron de qué se trata. Juan José Cavadas está haciendo lo propio, intentándole decir a la gente del ARCOP que se han excedido, que no se dieron cuenta, que por ahí ellos no se dan cuenta que la gente no puede, porque por ahí, como tanta gente en las instituciones, le va mejor que al resto de los vecinos. No quiero decir que estén haciendo plata, ni negocios, ni negociados, pero por ahí, ¿cómo es, no? Este sistema en el que vivimos es maravilloso, que a la gente que entra en las instituciones y en la política les va muy bien. Y después no se dan cuenta que el resto de la gente le va mal y tampoco les alcanza para pagar. Defensor del vecino, gracias por venir. No, gracias a vos por esta oportunidad. Bueno, buenos días a todos. Y quería enmarcar un poquito el tema coincidiendo plenamente con tus palabras, a lo que nos pasa a nivel nacional, provincial, local, ¿no? Realmente esto nos ha desbordado, ¿no? Y me parece como que se han priorizado números y libros antes que a las personas, ¿no? Que hicieron los números lo importante. Yo digo, haciendo como una especie de comparación, en una casa, ¿no? Si el padre ve que los números no dan, ¿qué hace? Exige a los chicos, por lo general el que se exige primero es él, ¿no? Y yo me acuerdo, no es un ejemplo de vida Maradona, pero él hablaba de su infancia y decía que la mamá ponía la mesa para él y sus hermanos, y a la hora de comer ella se excusaba, decía que no tenía hambre. Era mentira. Sí, sí, tenían hambre, nada más que era importante que comieran los chicos. Conozco eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, digo, si hablamos de ajuste y hablamos de que el hombre es el centro de la atención, el ciudadano, el ajuste de dónde tiene que comenzar. Sin embargo, tenemos cuerpos legislativos sumamente numerosos que cobran cada uno dietas inmensas, lo que decías vos. El lazo se corta por la parte más flaca y eso es lo que más duele. Y duele porque esto de los tarifazos termina siendo como una política de Estado y es difícil remar contra eso, salvo la protesta social, que en esto muchas veces somos bastante dóciles nosotros y no somos muy solidarios con el que menos oportunidades tiene. Hablando, bueno, yo te decía recién, se vino lo de la luz, que fue terrible para muchas personas, o sea, nos subió todo, algunos pudieron pagar, pero hay personas que no pudieron pagar. Vino, para dar dos ejemplos, una señora que me decía, mi trabajo es ocasional, limpio casas, y con lo que gano tengo que elegir, o como o prendo la luz. Así que de acá me voy a EPEC a pedir que me saquen el medidor. Digo, hoy en día vivir sin luz, digo, eso atenta contra el derecho humano, me parece a mí. Incluso una señora muy ancianita se vino varias veces a reclamar, hicimos las cartas, por supuesto, la respuesta es la misma siempre, ¿no? Eso es lo que hay que pagar, hay que pagar. Así que esta mujer que tiene el esposo en un cuartito al fondo, húmedo, oscuro, ahí el hombre está postrado, ese es su mundo, y tiene un mundo hostil porque es en invierno frío, húmedo, y él que tiene dolores en todos los huesos necesita calor. Sin embargo,
tienen que apagar la estufita, porque si no le viene una fortuna. Digo, eso, bueno, luz, lo mismo pasa con otros servicios, ¿no? Y ahora con ARCOP, ¿no? Ahora, pregunto, en estos casos particulares, ¿no? Puntuales, de gente que necesita por una cuestión de salud y por una cuestión de cómo es este país y los dirigentes de este país, no le alcanza para pagar, debería alcanzarle, no le alcanza para pagar, pero está enfermo y necesita. ¿Quién resuelve esto? Y tendría que ser la misma empresa, ¿no? Que tenga esa previsión social, esa dimensión, esa mirada hacia los más débiles, ¿no? Que contemple que el servicio es necesario. Pero bueno, uno tiene que pasar a lo mejor por bienestar social y ir con un certificado, pero no siempre te lo reconocen. O sea, por H y por B siempre encuentran, viste, el pelito ese que está de más y entonces quedas afuera. Yo el lunes voy a ir a EPEC a preguntar por estos casos, a ver si le han encontrado una solución. O sea, si alguien que está enfermo y que necesita calor permanente o tener conectado un aparato que no puede pagar la luz, se la cortan y están esperando que se muera o... Lo que pasa es que la mayoría de las personas no se juegan a que le corten la luz, no se animan a arriesgarse a no pagar. Y entonces empiezan a recortar por muchos lados y es rara la persona que no quiera pagar, es muy raro. Y generalmente los que no pagan es porque no pueden, generalmente. Bueno, a veces... Esta de Sabandija también, sí, dice que los poderosos también sí. incurren en estas trampas. Y estas sí son trampas, no hay posibilidades. Sí, sí. Hay muchos poderosos que evaden y, Sí. y lo hacen porque les gusta evadir, digamos. Son delincuentes, no por estado de necesidad. En el tema de ARCOP han venido varias personas. Yo estuve de vacaciones, apenas llegué, un vecino ahí me dice, ya te van a caer, dice, con este tema, prepárate. Bueno, y bueno, evidentemente llegaron 2 o 3 personas y yo dije, espérenme un tiempito, voy a ver dónde estamos parados con respecto a este tema de aumento, así que me voy a Córdoba, al ERCEP, averigüé y bueno, me habían dicho ya anticipado que había subas de más del 100%, incluso he constatado una de 250%, y me dicen que van a venir gente con más porcentaje de aumento. Ya me anticiparon que van a llegar. Lo que pasa es que esto lo largué yo hace poquito, lo largué el sábado del mediodía, el jueves, perdón, del mediodía, y el viernes estuve recibiendo alrededor de 11 personas que llegaron. Muchos otros vinieron a preguntar qué había que traer y prometieron volver el lunes. Yo creo que voy a estar toda la semana que viene reuniendo material para justificar el viaje a Córdoba, me voy y presento todo junto. Y es lo que me dijeron allá en el CEP, que no, porque yo digo, salgo a buscar firmas, a llenar planilla. Me decían, no aceptamos reclamos masivos, aceptamos reclamos particulares y atendemos casos uno por uno. Entonces, bueno, así lo estoy recibiendo, ¿no? Cada caso va a ser estudiado en particular y va a tener una respuesta propia, ¿no? Bueno, uno puede llevar un reclamo masivo si lleva la sumatoria de 100 o de 200 individualidades. Claro, sí. Pero ellos dicen que no una planilla con toda firma, sino que lleve las facturas de cada uno donde ellos puedan ver el domicilio, el titular, el documento, lo que pagaba, lo que paga ahora. Hay en esto como una pequeña trampa. ¿En qué sentido? En el sentido de que junto con el aumento del 46% está permitida una recategorización. Y entonces esa recategorización por ahí puede ser de base para justificar más del 46%. Pero una recategorización basada en ¿qué? ¿Quién la hace? Por otro lado, el aumento del 46%, como decís vos, ya es excesivo. Sí, obviamente. Ya es excesivo, porque sí, tiene que ver con el INDEC, la inflación, pero ya el INDEC con su inflación es un atentado contra el salario. Sí, pero todas las variables de la economía que se ajustan para no perder, tiene que estar incluida la gente también, digo, claro. Tiene que estar incluido
el salario mínimo, tiene que estar incluido lo que uno gana por servicios o por los trabajos que sea. O sea, no pueden dejar afuera a la gente. Yo conocí una frase una vez que me sirvió para muchas cosas a lo largo de la vida, que dice: si vos querés sacar más leche de la vaca, dale más heno. Claro, y sí, obviamente que sí. Esto de llevar al límite a la gente que saben que está muy mal, para que pague lo que no puede pagar, la verdad es incomprensible que la clase dirigente, y yo siempre hago hincapié en estos que tuvieron la posibilidad de estudiar, de ir a la universidad, los que fueron a universidades extranjeras, a las más reconocidas del mundo, que en lugar de hacer próspero el país le saquen la plata, primero tapen los agujeros que dejaron los gobiernos anteriores con la plata de la gente, y encima con la plata de la gente que ha perdido todo lo que ha perdido y que no puede cubrir los costos básicos de la canasta familiar, y a esa gente le pide plata para cubrir los baches de los errores, de los desaciertos y también del despojo sistemático que le han hecho a este país. Sí, es enfermante realmente, literalmente enfermante, porque todas estas angustias enferman, intoxican, ¿no?, la vida del hombre y la sociedad. Así que digo, en esto estamos para atrás. Bueno, si yo tuviera que sacar una conclusión de esto, me parece que definitivamente va a haber que poner la plata que piden. Y firmar en desconformidad, cuando uno paga en contra de su propia voluntad. Sí, simplemente dejar asentado de que uno no hace una contribución voluntaria y alegre, sino que uno no está conforme con esto, ¿no? Esto tiene que ver con las cloacas, ¿verdad? Con las cloacas. Yo pregunto,